La princesita disfrazada de hombre salió del palacio a pasear tranquilamente y por casualidad, me vio lanzando la bola bordada para elegir esposo en medio de una multitud bulliciosa. Divertida, arrebató la bola y la arrojó al suelo con indiferencia. El joven amo solo quería ver qué aspecto tenía aquella doncella. Ahora que lo tengo no tiene nada de especial, dijo. Le tomé la mano insistiendo en que asumiera la responsabilidad. Pero para mi sorpresa sacó la insignia de mando de su hermano imperial y ladró con fuerza. Insolencia. La dignidad de la casa imperial no es algo que se pueda codiciar. Desde entonces, los jóvenes amos de la capital me evitaron como si fuera portador de una plaga. Corrieron rumores de que mi virtud era dudosa, lo que enfureció tanto a mi madre que cayó postrada en cama. Sin otra opción, entré en palacio para rogarle a la princesita que limpiara mi nombre. Pero ella no solo se negó, sino que con descaro, le pidió al emperador que nos concediera un matrimonio. Si tan desesperado estás por casarte, entonces ve al frente y consuela a los soldados, se burló. Todos los hombres allí son valientes, suficiente para satisfacerte. Sufrí una terrible tortura y mis padres, afligidos por el dolor, pronto me siguieron a la tumba. Cuando volví a abrir los ojos, la princesita sostenía de nuevo mi bola bordada, con una expresión de satisfacción. Reí suavemente. Hombres, agarren a este joven amo y llévenlo a mi residencia. Bajo el pabellón de flores, la multitud bullía. El hombre de negro hacía girar tranquilamente la pelota en su mano. Esa mirada arrogante. No había duda, era nada menos que la princesa reinante Lanturán. En mi vida anterior corrí alegremente a su encuentro con la esperanza de casarme con ella. Pero de repente me arrancó el velo, se rió a carcajadas y arrojó la pelota al suelo. En la capital, el rostro de una doncella no debía revelarse durante el lanzamiento de la pelota. Solo cuando el joven aceptaba el baile, ambas partes podían verse cara a cara. Ella rompió abiertamente esta costumbre, humillándome ante la multitud. En aquel entonces me aferré a su manga, rogándole que cumpliera el compromiso que implicaba aceptar el baile. No pudo liberarse, así que sacó la ficha de mando del quinto príncipe. Fíjate bien. Soy el quinto príncipe del reino. ¿Cómo podía la hija de un mercader como tú atreverse a soñar tan alto? La prenda bastaba para hacer huir a cualquier pretendiente. Pronto los chismes me pintaron como una persona sin virtudes. La enfermedad de mi madre empeoró, y yo me arrodillaba a las puertas del palacio día tras día, rogándole que dijera una sola palabra en mi defensa. Pero en lugar de limpiar mi nombre, obtuvo un decreto imperial. No puede vivir sin un hombre. Luego se casó con un soldado en la frontera. Son más valientes y dignas de lo que la hija de un comerciante como tú jamás podría desear. Sabía bien que el frío intenso y la soledad de la frontera convertían los deseos de los hombres en crueldad. Aún así me arrojó allí de todas formas. Mi esposo me atormentaba y humillaba a diario. Mis padres lo vendieron todo para intentar salvarme, muriendo desesperados al fracasar. Cuando me enteré de su muerte le clavé una cuchillada en la garganta y luego me quité la vida, rezando para poder regresar como un espíritu vengativo y que Lanturren le devolviera el favor a mi familia con creces. Ahora, renacido, ordené con calma a mis sirvientes y le sonreí desde el escenario: vestid a este joven amo de rojo y traedlo de vuelta a la residencia Son para la boda. Los sirvientes se abalanzaron sobre él, profiriendo bendiciones mientras se llevaban a Lanturren. ¿Qué haces? Suéltame. ¿Quién dijo que quería casarme con esa mujer? Gritó forcejeando con todas sus fuerzas, incluso usando el balón bordado como arma. Bajé las escaleras, la saludé levemente y le dije: ¿has aceptado el balón? Desde este momento soy tuya. Todos aquí lo han presenciado, es la voluntad del cielo. Deberías regresar a mi residencia conmigo de inmediato. Papá. Escupió mirándome fijamente. ¿Quién dijo que quería casarme contigo? Solo vine a ver cómo era la novia de hoy. Ahora que lo he visto. Extendió la mano para levantarme el velo de nuevo, pero retrocedí. No hay prisa, joven amo. En nuestra noche de bodas, verás mi rostro con claridad. Entonces, dirigiéndome a la multitud, grité: hoy es mi gran día. Por favor, vengan todos a la residencia Son a festejar. La multitud estalló en vítores.
Varios jóvenes que no habían atrapado la pelota apretaron los dientes y miraron a Lanturren con envidia. De no ser por él, la hija de la familia Son jamás habría caído en sus manos. Exasperante. Su rostro se sonrojaba y palidecía alternativamente mientras ladraba. Silencio. Ustedes, plebeyos sin valor, se atreven a hablar. Me reí levemente. Mi prometido debería tener cuidado con sus palabras. Estos son nuestros vecinos, los veremos a diario. ¿Cómo podríamos permitirnos ser descorteses? Hombres. Vistan a este joven amo con sus ropas de boda y llévenlo a la residencia Son. En la tierra de la dinastía Yu, las costumbres eran sencillas y a la vez feroces. Al ver la animada conmoción, los habitantes del pueblo acudieron en masa para ayudar a los sirvientes a presionar a Lanturren, obligándola a ponerse el manto nupcial. Llevar el manto nupcial trae buena fortuna. Impudencia. ¿Estás buscando la muerte? Soy el quinto príncipe. Tal acto es un delito capital, ¿entiendes? Quinto príncipe. Alguien dudó a mitad de camino. Lanturren aprovechó el momento sacando la insignia de mando de su cinturón y sosteniéndola en alto. Abre tus ojos de perro y mira con claridad. Este joven maestro es el quinto príncipe del reino. Arrodíllate de inmediato. La ficha con borde dorado brilló al sol, provocando la exclamación de asombro de la multitud. Sin embargo, nadie se arrodilló. ¿Qué locura es esta, joven amo? ¿Cómo es posible que el quinto príncipe se presente ante el esposo de una doncella y quiera arrebatarle la bola bordada? Sonreí, arrebatándole la ficha con suavidad. Academia Qinglu. Así que eres de linaje académico. Parece que le di la razón. Lanturren miró fijamente el pase de la biblioteca en mi mano, palideciendo. ¿No se supone que son mis hermanos imperiales? No. ¿Dónde está mi insignia de mando? Soy el quinto príncipe. El quinto príncipe era conocido por su temperamento frío y su aversión al ruido. ¿Cómo pudo presentarse en un baile lleno de gente con esa actitud? Basta de bromas, joven amo. Entiendo sus dudas, pero no se preocupe, la familia Son es adinerada y jamás lo dejará sufrir. El destino es la voluntad del cielo, de entre todos los que compiten por él, la bola bordada cayó en tus manos. Eso significa que estás destinado a ser mi esposo para toda la vida. Sonreí levemente girándome para gritar. Hombres. Súbanlo al sedán nupcial. No lo dejen escapar. No solo mis ágiles sirvientes se lanzaron al ataque, sino que los ansiosos espectadores también se sumaron. Este joven amo desconoce sus bendiciones. La joven de la familia Son es un premio con el que muchos sueñan. Una vez que te cases, lo entenderás. ¿Quién viene aquí sin querer casarse con ella? Si te haces el tímido podrías perder a tu esposa. Lanturren se sonrojó. Suéltenme. Suéltenme. Cuando regrese haré que mi hermano imperial los castigue a todos. Suéltame ya. Pero la multitud solo interpretó sus palabras como delirios, agarrándola de brazos y piernas y empujándola hacia el sedán. Me miró con pánico. Simplemente acaricié la insignia de mando del quinto príncipe, ahora escondida en mi manga, y sonreí levemente. Desde el momento en que renací, les había ordenado en secreto a mis sirvientes que si pedía las vestiduras nupciales, debían cambiar la insignia. En mi vida anterior, esa insignia la había permitido marcharse con la cabeza bien alta ante las miradas atónitas de todos. En esta vida, sin ella, quería ver cómo resistiría la ferviente ayuda de la capital. Tras ser llevada a la residencia Son, Lanturren se enfureció, gritando que era una mujer. No tuve piedad. Tan reacio a casarte conmigo que te inventaste ser mujer para escapar. Tomaste mi pelota delante de todos, y ahora lo niegas. Hombres, vigílenlo. Si se resiste, átalo. Aunque sea a la fuerza, la boda se celebrará esta noche. En la residencia Son, mi palabra era ley. Sin la ficha de mando, las protestas de Lanturren no sirvieron de nada. Esperaba a que llegara alguien. La boda se celebró según lo planeado. Lanturren se negó a cooperar, encerrada en mi habitación, mientras mis padres atendían a los invitados. Con un velo rojo me senté en silencio en la cámara nupcial,
esperando la hora propicia para que ella me levantara el velo. De repente una corriente de aire frío se coló por el dobladillo de mi vestido. A través de la abertura de mi velo, vi que la puerta se abría y luego se cerraba. Una cuchilla fría me presionó el cuello. «No te muevas». A Lanturren le arrancaron la mordaza. «Hermano, por fin llegaste». Ella lloró sollozando. Así que el quinto príncipe había venido a rescatarla. El hermano que adoraba a su hermana hasta la obsesión, nunca la decepcionaba. «Hermano, esta mujer me ha humillado todo el día. Mátala por mí». La espada me rozó el cuello y brotó sangre caliente. La voz del quinto príncipe era serena. «Me llevaré a tu esposo. Esto es un malentendido y no quiero hacerlo público. Después de esta noche, si algún rumor perjudica a la familia real, no dudaré en eliminar a los residentes de Son». Siempre había sido discreto, queriendo que el asunto se esfumara discretamente. Pero, ¿cómo podría permitirlo? En mi vida anterior, Lanturren simplemente se marchó en medio de la ceremonia, y me convertí en el hazmerreír de la capital. Esta vez, si el novio desaparecía en la noche de bodas, mi situación podría empeorar. Y mi decisión de hoy nunca pretendió repetir esa tragedia. Su Alteza no tiene por qué preocuparse. Jamás me atrevería a inventar nada sobre la familia real ni a hacer nada que perjudicara la majestuosidad del trono. Desde pequeña, me habían elogiado a menudo por mi agradable voz. Ante mis palabras, el quinto príncipe pareció detenerse, la frialdad de su tono se suavizó. «Bien. Es lo mejor». «¿Por qué?» Mis labios se curvaron levemente. «Moriré esta noche». Antes de que pudiera reaccionar, le arranqué el velo de novia de un tirón, y las horquillas y las perlas se desprendieron con él. Mi larga melena negra me cayó sobre los hombros con la mirada fija. Se quedó paralizado un instante. En mi vida anterior, cuando me enviaron a la frontera para ser la esposa de un soldado, él vino personalmente a advertirme, temeroso de que causara problemas. Sin embargo, al mirarme directamente, permaneció en silencio un buen rato, incapaz de pronunciar palabra. Solo tras ofrecerme algunas palabras tranquilizadoras, se marchó y luego suspiró a sus sirvientes. Si hubiera sabido que era tan gentil, digna y de apariencia tan llamativa, jamás habría consentido a mi hermana pidiéndole a mi padre ese decreto. Tomé su daga y la llevé a mi cuello. ¡Alto! Un dolor agudo me recorrió la muñeca y la daga cayó al suelo. El quinto príncipe me agarraba con fuerza, su mirada era apremiante. «¿Estás loco?» «No lo estoy», dije con calma, mirándolo a los ojos. «Solo así podré proteger el honor de la familia Son». Me giré a punto de estrellarme la cabeza contra la pared, pero me atrapó de nuevo. «Basta. ¿Por qué sufrir así?» Las lágrimas corrían por mis mejillas. Arrodillándome, hice una profunda reverencia hasta que mi frente tocó el suelo. Al lanzar la pelota bordada aposté mi vida entera. Si la gente de la capital se entera de que mi novio desapareció la noche de bodas, correrán un montón de rumores. El corazón de mi madre seguramente empeorará por defenderme, y mi padre estará consumido por la preocupación. Si llevo a mis padres a tal sufrimiento, ni 100 muertes podrían expiarlo. Lo miré. No puedo impedir que Su Alteza se vaya. Por lo tanto, solo mi muerte puede salvar a ambos bandos. Inclinándome profundamente de nuevo con la voz entrecortada por los sollozos, supliqué. «Solo te pido que a cambio de mi vida, les concedas a mis padres una forma de sobrevivir». Salté hacia el muro norte, pero como esperaba, me atrajo de nuevo a sus brazos. «Tú». Su suspiro fue profundo, y había una tristeza inconfundible en sus ojos. «Muy bien. Mi porte principesco aún carece de consorte. Si no te importa, sígueme de por vida. Tu virtud se preservará». Mis labios temblaron. «Su Alteza». «No». La voz aguda me interrumpió. Me empujaron con fuerza al suelo. «Hija de un comerciante como tú, ¿cómo podrías ser digna de ser la consorte de un príncipe? Hermano, no seas ingenuo». Me reí a carcajadas. Cuando me obligaron a casarme con un soldado en la frontera, ella dijo que todos en el reino eran iguales. Ahora que su hermano quería casarse conmigo, de repente, la hija de un comerciante era demasiado baja para ascender tan alto.
Lástima, es mucho tiempo para correr. No solo pretendo llegar alto. Pretendo estar en el trono más alto de todos. Solo cuando me siente en el día y el trono habrá verdadera igualdad en este mundo. Sé que mi humilde cuna es indigna de su Alteza, dije en voz baja. Por favor, no discutan por mí. Tengo un lugar al que regresar. Cuando te vayas, ve por la puerta trasera, no hay guardias. Recogí la daga caída y le sonreí levemente al quinto príncipe. Por favor, déjamelo a mí. Cuando me vaya, no me dolerá. ¡Qué tontería! Le arrebataron la daga, con el rostro ensombrecido por la ira. Soy un príncipe, ¿crees que me tomaría a la ligera el matrimonio? Pero... Mis ojos se enrojecieron y mi voz se convirtió en un susurro. Temo avergonzar la dignidad real. Desgraciado. Si lo sabías, ¿por qué te portaste tan mal? Lanturín de repente arrebató la daga y se abalanzó sobre mí. Si quieres morir, muere. Si no, te ayudaré. Basta. Su muñeca recibió un fuerte golpe, la daga cayó al suelo con un ruido metálico. Se aferró la muñeca con los ojos enrojecidos, mirando fijamente al quinto príncipe. Hermano, me golpeaste. Frunció el ceño con un destello de dolor en sus ojos, pero al final se interpuso frente a mí. Has ido demasiado lejos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras apretaba los dientes, luego se giró y me abofeteó con fuerza. Maldita sea. Todo esto es culpa tuya. Salió furiosa hacia el patio trasero. El quinto príncipe echó a andar tras ella, pero se detuvo y me miró de reojo. Me mordí el labio secándome delicadamente la comisura con un pañuelo, la imagen de una belleza frágil y lastimosa. Como era de esperar, dudó un momento, luego sacó un colgante de jade de su túnica y me lo puso en la mano. Mañana te llevaré a mi mansión como mi consorte. Sin decir una palabra más, se fue. Cuando mis padres entraron corriendo, me quedé solo. ¿Dónde está el novio? ¿A dónde se ha ido? Estaban frenéticos mientras afuera los invitados especulaban. Acaricié el colgante de jade sonriendo. No se preocupen, padre, madre. Ese joven amo es sin duda el quinto príncipe. Mañana habrá otra boda. Al ver el colgante una noble se quedó sin aliento. Jade de serpiente con estampado de nubes. Solo un príncipe puede usarlo. Perfecto. Ahora que lo habían visto, nadie se atrevería a volver a difundir rumores. Mis padres se quedaron paralizados un instante y luego corrieron a abrazarme. Hija mía, ¿por qué sufres tanto? Podríamos criarte toda la vida sin pedir nada a cambio, no hay necesidad de meterse en semejante tormenta de problemas. Ya les había contado mi plan. No creían realmente que pudiera alcanzar el puesto de princesa consorte, pero aún así accedieron a seguirme la corriente. Así eran siempre mis padres, dispuestos a esforzarse por mí aunque dudaran. Pero esta vez no bromeaba. Hablaba en serio. Tenía que alcanzar la cima de mi poder antes de aplastar a Lanturren con mis talones. Solo cuando me sentaba en el trono más alto podía proteger a quienes quería proteger. Convertirme en la princesa consorte del quinto príncipe era el primer paso, uno que debía ganar. Al día siguiente llegó la dote de la residencia del quinto príncipe, pero no era la de una consorte principal. Lo he reconsiderado. El puesto de princesa consorte debe elegirse con cuidado. Jin-Ren, serás mi consorte secundaria. A la manera del príncipe de Duan, seguirás ostentando la posición más alta entre las mujeres. Con el leve destello de la mirada de su Jingxuan, comprendí que Lanturren había triunfado. Nunca permitiría que ninguna otra mujer se convirtiera en la princesa consorte de su hermano imperial. Porque no temía las críticas mundanas, nunca perteneció realmente a la familia imperial. Años atrás, cuando su padre tomó una espada por el emperador durante las guerras por el reino, el moribundo solo pudo murmurar sobre su hija pequeña, aún en pañales. El emperador había jurado: la hija de mi hermano de armas es mi hija. Desde hoy, Tu-Ren es mi princesa. Para honrar ese vínculo, conservó el apellido Lan. Pero quizás el emperador nunca supo que la hija adoptiva que crió se había enamorado de su propio hijo. Aún así, ¿importaba si yo solo fuera una consorte secundaria? En cuanto adoptara la forma de ser del príncipe de Duan, tendría la autoridad para luchar.
Estar al lado de Su Alteza ya es la mayor gracia. Sea alta o baja, mi posición social importa poco. Mientras pueda permanecer al lado de mi esposo, aunque sea como sirvienta, no me arrepentiré. Me incliné en una reverencia formal, pero me agarraron la mano. La mirada de Su Jin-sin me clavó en la mirada. Todavía te considerabas una mujer humilde. Bajé la cabeza tímidamente y murmuré. Tu concubina comprende su culpa. Todo sucedió con rapidez, como una ráfaga que azota el patio. Esa misma noche me llevaron a la residencia del príncipe de Duan. Pero cuando pasó la hora propicia y la tercera vigilia estaba a punto de terminar, aún no había venido a levantarme el velo nupcial. Desafortunadamente Su Alteza la princesa se resfrió hoy y requiere asistencia personal. Su Alteza no regresará esta noche. Que mi señora descanse pronto. La boca de la criada denotaba cortesía, pero sus ojos rebosaban desdén. La reconocí al instante, Zhou de Hua, la criada personal de Lan Turren. Antes de que pudiera responder, mi doncella, Lang Chui, dio un paso al frente con palabras secas. Acabas de decir que es una enfermedad leve. En la noche de bodas de mi dama, ¿no podrías atender a la princesa tú mismo en lugar de llamar a Su Alteza? Que una princesa haga esas travesuras el día de la boda de su hermano, ¿no te da vergüenza? Lang Chui. La interrumpí antes de que Zhou de Hua pudiera replicar, la aparté y le dejé una bolsa de judías doradas en la mano. Por favor, transmítele mis saludos. Un pequeño detalle, quizás podrías comprar algunos dulces. Zhou de Hua se tragó lo que estaba a punto de decir, resopló levemente y se fue. Al desaparecer, Lang Chui dio un pisotón. Mi señora, ¿por qué sufrir tal humillación? Es solo una sirvienta, déjame darle unas bofetadas. La miré fijamente. Lang Chui, esta es la mansión del príncipe, no la residencia Son. ¿Crees que puedes golpear a la doncella de la princesa y salir ilesa? Pero no soporto verte agraviada. Aunque muera, lo aceptaré. ¿Cómo puedes dejar que una simple sirvienta te insulte así? Apretando su mano, suavicé la voz, aunque mi mirada permaneció dura. Lo que estoy a punto de hacer podría llevarnos a la muerte 1000 veces. No puedes desperdiciar tu vida en nimiedades, déjamelo todo a mí. Si morimos, arrastraremos a otros con nosotros. ¿Entiendes? Sus ojos se abrieron de par en par. Mi señora, ¿qué planeas? Sonreí, mi voz como escarcha en el viento matutino. Arrasa con el día. Al día siguiente empezaron a llegarme susurros. La chica cantante. El príncipe de Duan ni siquiera se molestó en mirarla en su noche de bodas. Ni siquiera consumaron el matrimonio. Es solo la hija de un comerciante. Salvo por un poco de plata, no es diferente a nosotros, quizás incluso peor. Nada más que una tentadora insignificante. Sus trucos baratos son repugnantes, indignos incluso de usar. El asunto de una noche de bodas no consumada debería haber sido un secreto celosamente guardado. Aún inquieto por la culpa, Su Jingxuan había ordenado a todos en la mansión guardar silencio, ahorrándome así mi último atisbo de dignidad. Pero ahora el rumor corría por la capital. No tenía que adivinar, era obra de Lan Turren. Se animó aún más, irrumpiendo en mis aposentos y apartando mi edredón. Al ver la inmaculada banda de castidad blanca, se rió a carcajadas. Bueno, mi hermano imperial no ha tocado a su cuñada imperial después de todo. Su voz era deliberadamente alta, para que todos los oídos la oyeran. Entonces, como si de repente recordara algo, fingió asombro. Ah, es cierto, lo olvidé. Anoche mi hermano imperial estuvo ocupado cuidándome. Hermana mayor, qué lástima. Aunque fuiste la primera en ostentar un título oficial a su lado, incluso en tu noche de bodas, a quien más valoraba seguía siendo yo. Sonreí con tono tranquilo. Princesa, quizá deberías bajar la voz. Si se corre la voz de que el príncipe pasó su noche de bodas en tus aposentos, me temo que los chismes no irán dirigidos a mí. ¿Qué acabas de decir? Alzó la voz deliberadamente. Respondí con calma, alargando cada palabra. Dije que es la princesa la que carece de virtud, no yo. Golpe. La bofetada me dio de lleno en la cara. No la esquivé, dejé que me golpeara. Y justo en ese momento entró la noble consorte con una presencia majestuosa y serena.
Me dejé caer al suelo, lastimosa y despeinada. Lan Turran. En cuanto vio a su madre adoptiva, el rostro de Lan Turran palideció y cayó de rodillas rápidamente. Madre. Yo también me arrodillé de inmediato, inclinando la cabeza. Los hermosos rasgos de la noble consorte estaban teñidos de ira, su fría mirada fija en Lan Turran. Me apresuré a intervenir. Choqué con la mesa sin querer y me caí. Perdóname por hacerte reír, madre. Lan Turran me miró con los ojos abiertos, sorprendida y en silencio. La noble consorte soltó una risa fría. Eres increíble, sigues intentando defenderla. ¿Me tomas por ciega? Antes de que pudiera hablar más, se giró con la voz afilada como una cuchilla. Rebelde. Levantar la mano contra tu propia cuñada. Te he consentido demasiado. ¿Crees que no sé lo que hiciste anoche? Su tono se endureció cada palabra deliberada. A partir de este momento estarás confinado en tus aposentos durante 3 días. Reflexiona sobre tu comportamiento. Con un gesto de la manga, se marchó sin mirarme. Lan Turran se quedó atónita en el suelo, sin poder creer lo que acababa de suceder. Desde pequeña había sido criada bajo el nombre de la noble consorte, mimada y protegida como una joya, jamás la habían regañado en público, y mucho menos castigado. Era la primera vez. Tú sabías que mi madre vendría, así que me provocaste a propósito, ¿verdad?, espetó con los ojos ardiendo de odio. Sonreí levemente. Princesa, piensas demasiado. ¿Cómo pude ser tan calculadora? Sí, lo sabía. ¿Y qué? El Renacimiento tenía una gran ventaja, conocía secretos que otros desconocían. Por ejemplo, la noble consorte nunca había sentido verdadera simpatía por su arrogante hija adoptiva, y desde hacía tiempo desaprobaba la excesiva cercanía entre Lan Turran y su propio hijo. Simplemente le faltaba una excusa adecuada para actuar. Así que le di una. Lang Chui ya sabía que la noble consorte me visitaría ese día, y que Lan Turran pretendía causar problemas en mis aposentos. Solo tuve que hacerme a un lado y dejar que las aguas fluyeran, convirtiendo el temperamento de la princesa en el arma que la golpeó. El primer paso en mi plan de venganza, moldear mi imagen pública, estaba completo. ¡Miserable! Lan Turran se abalanzó sobre mí como una bestia enfurecida, pero un grupo de criadas y guardias apareció de la nada, bloqueándole el paso. Princesa, no debes. Es tu cuñada. Sus mejillas se sonrojaron de furia. Son Jin Ran. Esta gente no estaba aquí antes. Tú lo planeaste, ¿verdad? Admítelo, desgraciado. Lang Chui casi se rió a carcajadas, pero yo solo curvé ligeramente los labios. Princesa, de verdad que le das demasiadas vueltas a las cosas. Esa tarde la doncella personal de la noble consorte llegó con varios cofres llenos de regalos. Mi señora, su gracia dice que sufrió un agravio anoche. Me incliné profundamente. Como nuera, soportar un poco es mi deber. Lang Chui, trae mi brazalete de jade y ofréceselo a esta tía para que lo disfrute con su té. La sonrisa de la criada se profundizó y sus ojos se arrugaron. Se inclinó y susurró. Su excelencia es franca aunque estricta en apariencia, y está muy complacida contigo. Luego me dirigió una mirada significativa. Mientras su excelencia permanezca en el palacio, no tienes por qué temer ser agraviado. Me volví y la recompensé con un puñado de habichuelas doradas. Las cosas externas cuando deben usarse bien. Parecía que el rol que me había forjado estaba firmemente establecido. Y efectivamente esa noche Su Jingxuan entró en mis aposentos. En cuanto abrió la puerta, me vio cambiándome tras el biombo, mi silueta iluminada suavemente por la linterna, la curva de mi cuerpo apenas visible. Su mirada se detuvo involuntariamente. Al oír el sonido me asomé y caí de rodillas rápidamente. Esta concubina saluda a Su Alteza. Pero él ya había cruzado el suelo para ayudarme a levantarme. Aún no había terminado de vestirme, solo una fina túnica me cubría, lo que apenas disimulaba mi figura. La mirada de Su Jingxuan se ensombreció de inmediato, como consumida por una llama invisible. Sus átomos se balancearon como manzanas, me apretó la muñeca con más fuerza, su voz baja y ronca me sonó al oído. Jin Ran. Lan Turran ha tomado medicina de mi mano desde niña.
Si no estoy, no la tomará. Dejándola sola en nuestra noche de bodas. Le hice daño. Su Alteza no debe decirlo. Coloqué suavemente la punta de mi dedo sobre sus labios con voz suave. El vínculo entre tú y la princesa es profundo. Con ella enferma, es natural que estés ansioso. Lamento no poder compartir su preocupación por ella. Hoy conseguí una medicina excepcional y se la envié. Espero que se recupere pronto para que Su Alteza tenga paz mental. Un destello brilló en sus ojos antes de abrazarme con fuerza. Ya lo has oído. Mi Jin-ran, me duele el corazón por ser tan comprensiva. Bien, me duele el corazón justo lo que quería. No sabía que la dulzura, tan suave como el agua, podría cortar con más filo que cualquier espada. Sonreí, mi tono fue un susurro en su oído. Jin-ran está dispuesto a compartir las cargas de mi esposo. ¿Cómo me llamaste? Su voz bajó aún más. Mis mejillas se calentaron, mi respuesta resonó como una campana de plata. Esposo. Su brazo alrededor de mi cintura se apretó. Anoche tu marido te debía una noche. Esta noche te la pagaré el doble. La luz de la vela vaciló y luego se apagó, dos sombras entrelazadas. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse con los míos, la puerta se abrió de golpe. Su Alteza. La princesa vuelve a rechazar su medicina. Por favor, venga de inmediato. Reconocí la voz al instante, la doncella de Lanturren, de nuevo aquí para entrometerse. Su Jin se frunció el ceño y su voz fue cortante. Llama al médico imperial. Su Alteza ya la examinó, sollozaba Zhou de Hua desde afuera, pero la princesa sigue sin querer. Si no vienes, puede que no sobreviva a esta noche. El pánico se reflejó en sus ojos. Me aflojó. Al girarse hacia la puerta, me miró de reojo. No esperé a que hablara. Solté la mano e hice una ligera reverencia. El asunto de la princesa es más urgente. Mi esposo y yo tenemos muchos días por delante. Por favor, vete. La urgencia en su mirada se suavizó hasta convertirse en una visible compasión. Jin corrió. Sonreí y le alisé la parte delantera de la túnica. Antes de que pudiera terminar, su mano me agarró la muñeca, su voz era baja y áspera. Espérame. Dudé y luego respondí con una sonrisa serena. Sí. Esperaré a que mi esposo regrese. Me apretó con más fuerza, se inclinó sobre mí su aliento cálido. Dilo otra vez. Separé los labios. Esposo. Mis palabras fueron absorbidas por un beso profundo y abrasador, uno que me marcó y me poseyó. Espérame, murmuró contra mis labios antes de adentrarse en la noche con pasos rápidos y firmes, y el aire frío trayendo un rastro de su ira hacia Lanturán. Esa noche las velas de mi habitación ardieron hasta el amanecer. Nunca regresó. A la mañana siguiente Lang Chui regresó con noticias que había recibido. La princesa no tenía nada grave, solo otro acto, negándose a tomar su medicina. Tras enterarse de que estaba bien, Su Jingxuan discutió brevemente con ella, pero ella rompió a llorar por estar sola, sin familia. Terminaron hablando a la luz de las velas hasta bien entrada la noche. Ese día, no vino a verme. Ni los 2 días siguientes. No mostré enojo, solo le pedí a Lang Chui que preparara nuevas medicinas para enviárselas a la princesa. En cuanto terminó su confinamiento de 3 días, Lanturán irrumpió en mi presencia. ¿Y qué si estaba confinado? Una palabra sobre mi corazón revolviéndose, y mi hermano pasará cada momento a mi lado. Estaba sentado en el pabellón del jardín, practicando caligrafía con calma. Sus palabras solo me arrancaron una leve sonrisa, una que hizo que su rostro se contrajera de rabia. No finjas ser tan noble y sereno. Es asqueroso. Barrió la piedra de tintero, los pinceles y el papel de la mesa, y luego se abalanzó sobre mí, agarrándome del cuello. Un miserable nacido de un miserable. Te atreviste a usar a la noble consorte para encerrarme. Hoy, esta princesa te dará una lección. Cuando levantó la mano para abofetearme, mi paciencia finalmente se agotó. Mi propia mano se alzó de golpe, agarrándole la muñeca y girándola bruscamente. ¿Te atreves?
Antes de que pudiera reaccionar, giré, obligándola a pasar el brazo por detrás de la espalda y la envié tambaleándose hacia la barandilla. Cayó al agua y la seguí sin dudarlo. ¡Ayuda! El consorte y la princesa se han caído. El estanque era poco profundo, pero su lecho estaba lleno de tejas rotas y piedras afiladas. En un instante el agua se tiñó de rojo con sangre. Lanturrón fue llevada de vuelta a sus aposentos de inmediato. En cuanto Su Jing-sin supo que ambos estábamos heridos, llegó a mi puerta en un abrir y cerrar de ojos. Son Jin corrió. La puerta se abrió de golpe. Estaba sentado de espaldas a él, mientras Len Chui me aplicaba suavemente la medicina en la herida de la espalda. Al oír su voz, giré la cabeza. Cada moretón y rasguño en mi espalda quedó a su vista, mis manos hinchadas y enrojecidas eran imposibles de ocultar. Len Chui jadeó de miedo y rápidamente cayó de rodillas. Yo, impedido por mis heridas, me moví lentamente para saludarlo, lo que solo me hizo parecer aún más frágil y digna de lástima. Su Alteza. Mi voz era suave, un poco entrecortada, combinando a la perfección el aplomo y la debilidad que había practicado durante días. Era una imagen y un sonido diseñados para despertar compasión, y así fue. El fuego en los ojos de Su Jing-sin se apagó al instante. Guardó silencio un instante y luego no pudo evitar tomar mi mano. ¿Cómo había sucedido esto? Frunció aún más el ceño al ver mi mano, roja e hinchada hasta un punto espantoso. Sonreí levemente con una voz suave y un ligero suspiro de cansancio. La princesita y yo tuvimos un pequeño malentendido. En el calor de la discusión, ambas caímos al estanque. Había intentado detenerla, pero me fallaron las fuerzas, así que solo pude protegerla un poco mientras caíamos. Por un instante la emoción brilló en su mirada. Pero había venido directamente de los aposentos de Lanturren, y sin duda también traía consigo sus acusaciones. Suspiró con un tono que mezclaba reproche y ternura. No debiste haberlo dejado llegar tan lejos. Sé que Turren es testaruda, simplemente evítala en el futuro. ¿Por qué dejar que llegara a esto? Había llegado el momento. Miré de reojo a Lan Kui. Ella lo entendió al instante, salió y cerró la puerta tras ella. Me arrodillé con gracia, mi voz fluía como el agua. Sé que en el corazón de Su Alteza está la princesita. Compañeras de infancia creciendo juntas es un vínculo envidiable. Esta vez, solo quería tranquilizarla. Ante el más mínimo toque de un tema que la mayoría evita, Su Jing-sin frunció el ceño. No digas tonterías. Turren es mi hermana. Sonreí, inclinándome más. Otros podrían creerlo, pero soy tu esposa, como no lo pude ver. Mientras hablaba, mi dedo rozó sus labios trazándolos suavemente. Su respiración se entrecortó, temblorosa. Solo siento pena, murmuré. No tienen sangre, por el bien de la dignidad real, sus verdaderos sentimientos deben quedar enterrados. Cada vez que lo pienso, me duele la vida y me avergüenzo de no poder compartir esa carga. Es solo que la princesa se negó a creerme, y por eso discutimos. Él se dio la vuelta con las comisuras de los ojos enrojecidas. Basta. Soy un príncipe, algo así es imposible. Por fin, las palabras que tanto esperaba. Un príncipe no puede. Dije en voz baja, pero, ¿y un emperador? Sus ojos se abrieron de par en par con un destello de incredulidad. Sostuve su mirada y mis labios se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. Insolencia. Su manga se quebró en el aire con voz aguda. ¿Sabes lo que dices? No me inmuté. De debajo de mi almohada, saqué una carta sellada y te la ofrecí con ambas manos. Soy tu esposa. Compartir tus cargas es mi deber. He enumerado todos los recursos que podrías usar, si actúas o no, es cosa tuya. Su Jingxuan no era el príncipe heredero. Y ese trono, nadie jamás dijo que no pudiera ser suyo. Sabía bien que lo codiciaba. Su mirada se detuvo en el paquete sellado. Al final, la curiosidad triunfó. A medida que leía cada página, la sorpresa en sus ojos se intensificaba, evidencia de la malversación y corrupción del príncipe heredero, su manipulación de la ley. ¿Cómo lo conseguiste? Mantuve una sonrisa suave y deferente. Crecí en el comercio, hija de padre.
Conozco el valor de la información. Cuando algo tiene demanda, unas palabras con una anciana en el mercado pueden revelar 7 partes de la verdad. Unos pasos más allá, y 9 partes son ciertas. Pensé que las luchas de poder no podían ser muy diferentes. Claro que era mentira. Esas cosas no se parecían en nada. Pero ya había vivido esta vida antes y sabía lo que otros no. Eso era suficiente. Me miró fijamente. Sabes que el harén no debe inmiscuirse en política. Con calma, hice una reverencia. Si pudiera compartir las cargas de mi esposo, moriría 1000 veces sin remordimientos. Aún sangraba por mi espalda, mis muñecas magulladas temblaban. Sin embargo, mi voz nunca había sido más firme. Unas manos grandes y cálidas me levantaron. Toda la ira con la que llegó se transformó en preocupación y lástima. Contenerte, Yenran, esta vida me basta. Esposo. Mis ojos brillaban con lágrimas contenidas, mi fina túnica me hacía parecer aún más delicada. Vi su nuez subir y bajar, perdiendo el control. Yenran. Su voz era ronca, su aliento caliente contra mi garganta. Lo rodeé con mis brazos, suaves y aferrados a su cuello. Su Alteza, por favor, venga pronto. La princesa se niega a tomar su medicina. Nadie puede convencerla. Afuera, la voz sollozante de Zhou Ahua se mezcla con un latido apremiante. La respiración de Su Jingxin se volvió más pesada, era evidente que estaba controlando su temperamento. Me giré ligeramente con voz fría. Si se niega, no puede estar sufriendo. Y si no siente dolor, su herida no es grave. ¿Debe un asunto tan trivial preocupar al propio príncipe? ¿Qué dignidad le queda entonces a una princesa? Zhou Ahua no esperaba que la regañara sin rodeos. Se quedó paralizada, y luego su desesperación aumentó. Mi señora, si no le importa la princesa, no me atreveré a decir ni una palabra. Pero Su Alteza sabe que solo usted puede hacerla escuchar. Por su salud, por favor, solo véala. ¿Acaso mis palabras no fueron lo suficientemente claras? Por primera vez, Su Jingxin no se puso del lado del anturrón. No me sorprendió porque todo esto lo había planeado yo. ¿Qué? Pero la princesa, en verdad, Zhou Ahua lo intentó de nuevo. Fuera. Su orden fue como el hielo. Nadie se atrevió a molestarnos de nuevo. Y por fin, su intención era consumar nuestro matrimonio. Debido a mis heridas, Su Jingxin fue cuidadoso con una mezcla de cariño y ansia contenida, abrazándome fuerte, murmurando mi nombre una y otra vez con su voz baja y ronca. Pero justo cuando la pasión ardía con más intensidad, la puerta se abrió de golpe. En ese momento estaba sentada en su regazo con su brazo atado a mi cintura, nuestros dedos entrelazados, nuestras bocas juntas. Desgraciada. La bofetada llegó sin previo aviso, golpeándome la mejilla con fuerza. Grité con el dolor resonando en mi voz, y Su Jingxin me protegió al instante con sus brazos. Basta. Ella es tu cuñada. Él agarró la muñeca del anturrón, sujetándola con fuerza a pesar de su forcejeo. Sus ojos se enrojecieron de desesperación. Hermano. ¿Cómo puedes compartir la cama con la hija de un comerciante? ¿No te da vergüenza? Silencio. La apartó de un empujón, con la mirada fría como el hielo. ¿Cómo te atreves a insultar a tu cuñada, la princesa consorte de este príncipe? Las lágrimas corrían por sus mejillas. No la estoy insultando. Es una desgraciada, desvergonzada y ruin. Soy hija de un general, ¿cómo no soy mucho más noble que la hija de un comerciante? Hermano, estás tan ciego como los reyes decadentes de antaño, ah. Zas. El sonido resonó por la habitación. Ella se quedó atónita agarrándose la mejilla, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Me has pegado. Has armado demasiadas escenas, turrón, dijo con un tono gélido. Por esa desgraciada, me golpearías. Su frágil figura, tan a menudo descrita por Zhou Ahua, ahora parecía rebosar de fuerza frenética. Sacó una daga y se abalanzó sobre mí como una bestia enloquecida. Mataré a esta desgraciada. Patética. Abandonada por el hombre al que se aferraba, pero demasiado cobarde para odiarlo, derramó todo su veneno sobre mí. Por dentro reí con frialdad.
Por fuera me encogí temblando con la voz quebrada por el miedo. ¡Ah, qué miedo! ¡Basta, Lon Turrón! Como esperaba, Su Jin-sin se puso delante de mí forcejeando con ella. Un segundo después, un calor me salpicó la cara, caliente cobrizo. Al bajar la vista, vi que el carmesí empapaba la pechera de su túnica. ¡Esposo! Mi grito atravesó el aire. Esta vez, la furia de la noble consorte fue absoluta, no solo porque Lon Turrón se hubiera atrevido a apuñalar a Su Jin-sin, sino porque su razón era que él deseaba consumar nuestro matrimonio. Un asunto de derecho y deber se había convertido, a sus ojos celosos, en una traición imperdonable. La noble consorte llevaba mucho tiempo desaprobando su excesiva cercanía. Ahora no se contuvo y condenó a Lon Turrón a 3 meses de confinamiento con prohibición de salir de sus aposentos. Ni siquiera el emperador, apegado al hijo de su difunto camarada, pudo oponerse, no cuando su propio hijo yacía herido por una causa tan insensata. Atendía a Su Jin-sin todos los días. Al despertar, lo primero que hizo fue estrecharme la mano y darme un beso profundo en el dorso. Sabía que el segundo paso de mi venganza estaba firmemente decidido. En los días siguientes, alegó la necesidad de compensar nuestra noche de bodas interrumpida y se volvió aún más ardiente, casi posesivo. En la neblina de nuestra cercanía, me incliné y murmuré: «Esposo, la información que te di, ¿está lista?». Me abrazó con más fuerza. «Tranquilo, ya he enviado hombres a investigar a fondo. Jin-ran, cuando llegue el momento contaré contigo». Lo rodeé con mis brazos y mi voz era cálida y complaciente. Si pudiera compartir las cargas de mi esposo, 1000 muertes no importarían. En el Festival del Medio Otoño, el banquete imperial se celebró en todo su esplendor. Como la única mujer oficialmente al lado del quinto príncipe, y dado que el noble consorte me había elogiado repetidamente como virtuosa y digna ante el emperador, mi primera aparición en la corte me valió su favor inmediato. Aprovechando la oportunidad, presenté el obsequio que había preparado con antelación, ofreciendo personalmente una taza de té recién hecho. Que la gracia celestial de Su Majestad perdure en prosperidad durante 10.000 años. Con este té ligero, le presento la devoción filial de mi esposo. Este té, continué con una sonrisa amable, proviene de la oficina del té occidental de Gansu, obsequio del señor Liu. Señor Liu. Aunque el emperador aún sonreía al aceptar la copa, su mirada se enfrió un poco. A su lado, el rostro del príncipe heredero palideció, un destello de pánico cruzó sus ojos. Fingiendo ignorancia, mantuve mi expresión serena. Liu Yansu, jefe de la oficina del té de Gansu. Cuando era joven y viajaba con mi padre en el comercio, tuve la suerte de conocer al señor Liu una vez. ¿Es así? El emperador habló con voz pausada. Y ya ocupaba el puesto de jefe de oficina. Asentí. Sí, toda la gente común lo llamaba así. Van. La taza cayó de golpe sobre el escritorio imperial, salpicando el té sobre la superficie pulida. Aunque los labios del emperador aún se curvaban levemente, su rostro se había tornado de hierro. ¡Qué extraño! El jefe de la oficina que yo mismo nombré se apellidaba Li, desde cuando se cambió a Liu. Me temblaban las manos y casi se me cae la tetera al arrodillarme apresuradamente, con el rostro pálido. Esta concubina habló con indiferencia. Su Majestad, no se puede culpar a la princesa consorte, intervino repentinamente un ministro, acercándose con un memorial en la mano. Debo acusar al príncipe heredero por malversación de fondos, soborno y venta de cargos con fines de lucro. Incluso destituyó al funcionario designado por Su Majestad, reemplazándolo por su propio seguidor, manteniendo el título con el nombre original y manipulando a la corte desde la sombra. Paso 3, tal como lo había planeado. ¿Cómo te atreves? Su Jin-sin golpeó la mesa con la mano, con la voz llena de furia. ¿Crees que puedes difamar al príncipe heredero a voluntad? Mantuve la expresión firme, resistiendo las ganas de reír. Su actuación fue convincente. Otro ministro salió, se arrodilló y presentó un segundo memorial. Su Majestad, esta es la lista de precios vigente para los puestos gubernamentales que circula entre la gente. A partir del 7º rango el precio es de 80 colas, a mayor rango, mayor precio. El puesto de jefe de la oficina del té de Gansu vale 500 colas. De estos, 150 fueron para el jefe original de la oficina Li, y el resto para la familia del príncipe heredero.
Ese Liu Yansu es alumno del primo de la princesa heredera. El aire del salón se congeló, tan opresivo que cortaba la respiración. El príncipe heredero y la princesa heredera se apresuraron a acercarse, arrodillándose. Padre. Su hijo es inocente. Pero el rostro del emperador estaba negro como el fondo de una olla. Mujeres, retírense de inmediato. Me levanté, hice una reverencia y me retiré con las demás. Al girarme, mi mirada se cruzó con la de Su Jingxin. Su mirada era firme, llena de confianza. Esbocé una leve sonrisa antes de salir del gran salón. El tercer paso estaba completo. En la primera partida por el trono, la ventaja era nuestra. Fue una jugada peligrosa. Incluso conociendo mi pasado y los meticulosos preparativos que Su Jingxin y yo habíamos hecho, un solo paso en falso podría significar la ruina sin remedio. Si no regresaba a la mansión esta noche significaría un fracaso, no solo para mí, sino para toda la casa del príncipe Duan y la familia Son. Las velas de mi habitación ardieron toda la noche. Cuando estaba a punto de desplomarme, por fin vi su figura familiar, Jin Ran. Avanzó sin decir palabra y me abrazó con fuerza. Lo logramos. Jin Ran, mi padre, estaba tan furioso que tosió sangre. El príncipe heredero no ocupará ese puesto por mucho tiempo. Mis fuerzas se agotaron de golpe, me dejé caer en sus brazos. Jin Ran. Me atrapó rápidamente sujetándome como si fuera a desaparecer. Forcé una sonrisa. No es nada. Solo estoy cansada. Sus ojos estaban llenos de una angustia manifiesta. Levanté la mano para acariciarle la frente murmurando, no hay necesidad de preocuparse tanto, esposo. También tengo otra buena noticia. Mientras hablaba, mi mano se posó suavemente sobre mi vientre. Sus ojos se iluminaron al instante y su mano tomó la mía. Ya pasaron más de 2 meses. Se quedó paralizado un instante y luego me abrazó con fuerza como si fuera lo más preciado del mundo. Jin Ran. Vamos a tener un hijo. Jin Ran, te haré mi consorte principal. Y si llega el día en que asuma el trono, serás mi única emperatriz. Sonreí, rodeándole el cuello con los brazos y susurrándole al oído. Si mi señor no me traiciona, te seguiré hasta el fin de mis días. La victoria es mía. El decreto que destituyó al príncipe heredero se anunció rápidamente. Las acusaciones de venta de cargos y lucro cesante eran reales. La evidencia provino de mí, la prueba fue recopilada discretamente por Su Jingxuan, nuestras fuerzas unidas, asestando el golpe de gracia la noche del banquete de mediados de otoño. El emperador pretendía ceder el imperio al príncipe heredero. Pero eso sería para después. En vida jamás permitió que nadie, ni siquiera el príncipe heredero, tocara ni una pizca de su poder. Con el príncipe heredero despojado de su título, el único heredero restante era Su Jingxuan. El día en que el edicto imperial lo nombró príncipe heredero, Su Jingxuan se presentó ante toda la casa del príncipe Duan y declaró, ella, Jin Ran, será mi única consorte principal. Y en el futuro mi única emperatriz. Su agarre en mi mano era fuerte, cada palabra esperaba como una promesa al cielo y a la tierra. Pero en ese momento, la voz de pánico de Zhou Hua resonó desde afuera de la puerta. Su Alteza. Princesa consorte. La princesa. Su Jingxuan frunció el ceño. Se niega a volver a tomar su medicina. No, la princesa está embarazada. ¿Qué? La mano que sujetaba la mía se soltó al instante. Ese día, Su Jingxuan no regresó a la mansión. El asunto del embarazo de la princesa quedó enterrado de inmediato. Nunca se había casado, si se corría la voz, sería tildado de escándalo y arruinaría su reputación. No lo mencioné ni manifesté mi opinión, manteniendo la apariencia de esposa virtuosa y tolerante. Se ordenó a todos los sirvientes guardar silencio. Mi imagen cuidadosamente forjada, debía ser protegida. Esa noche Su Jingxuan regresó tarde. Olía a vino, pero su rostro delataba una alegría manifiesta. Vino directo hacia mí tirándome a la cama, desplomándose sobre el mío, murmurándome al oído. Jin Ran. Estoy muy feliz. Por Ran, me va a dar un hijo. Me levanté, serví una taza de té y le dije con una sonrisa amable, felicidades, Su Alteza.
Guardó silencio un momento y luego me miró. Jinran. Lo pensé detenidamente. ¿Se puede posponer el nombramiento de la consorte principal? Mi mano se congeló en el aire antes de levantar la vista lentamente. Su Alteza. Se incorporó frotándose la frente y suavizando la voz. Jinran, tú me entiendes mejor. Ella y yo crecimos juntas, compañeras de infancia. La he visto crecer poco a poco. Sonreí levemente con un tono tierno pero indefinido. Entiendo. Si hablamos de afecto profundo, ¿quién podría compararse con el vínculo entre la princesita y su Alteza? Creo que para el puesto de consorte principal, y más tarde el trono de emperatriz, quien más lo merece es la princesa. La expresión de Su Jingxuan se congeló, luego se suavizó con una mirada de gratitud al tomar mi mano. Mi querida Jinran. Le debo mucho. Ten por seguro que incluso como consorte secundaria, recibirás el mismo trato que una principal. Sí, Su Jingxuan, me debes demasiado. En nuestra vida anterior, te arrodillaste ante la corte para pedirme un decreto imperial. En esta has roto tus promesas más de una vez. Pero está bien. Yo tampoco tenía intención de cumplirte mis promesas. Reí suavemente, seductoramente, acomodándome en su regazo con los brazos alrededor de su cuello. Con tratamiento o sin él, me da igual. Con tal de ver a mi esposo lograr su ambición, moriría con gusto sin remordimientos. Es solo que acabas de ser nombrado príncipe heredero. Tu poder aún necesita ser asegurado. ¿Por qué no dejar el puesto de consorte principal vacío por ahora, para no desagradar a la noble consorte ni al emperador? Al fin y al cabo, algún día este reino será tuyo. Mi sonrisa persistió mientras mi voz se tornaba suave pero firme. Para entonces nombrar a la princesa emperatriz aún estaría a tiempo. Dudó. El vino era fuerte pero no lo suficiente como para adormecerlo por completo. Al final, seguía siendo un hombre que sopesaba las ganancias y las pérdidas. Tienes razón, Jinran. Sus labios se curvaron, sus ojos cálidos de apreciación, sus brazos apretándome. Mi Jinran, siempre pensando en mí. Esta noche déjame compensarte como es debido. Fingiendo timidez, le di un ligero golpecito en el pecho. Tú ten cuidado. No olvides que hay un niño en mi vientre. Está bien, está bien. Tendré cuidado. No. Si sigues así, te mandaré al estudio a dormir. Bien, bien. Fue culpa mía. La noticia del inminente nombramiento de Lan Turren como princesa consorte disgustó profundamente a la noble consorte. Pero el emperador, debilitado por la enfermedad debido a su ira contra el príncipe heredero, no tenía energías para involucrarse en los asuntos domésticos. Después de que mi discreta persuasión llevara a Su Jingxuan a concederle a Lan Turren solo el título de consorte secundaria en lugar de principal, la noble consorte finalmente, a regañadientes, accedió. Pero Lan Turren no estaba dispuesta. ¿Cómo iba a aceptarlo? Había sido la persona más cercana a Su Jingxuan desde la infancia, pero ahora tenía que estar un paso por debajo de mí. No me soltaría tan fácilmente. Lo sabía. Y estaba esperando a que ella hiciera su jugada. En su primer día en la mansión, irrumpió en mis aposentos, destrozando la porcelana con un estruendo ensordecedor. Fuiste tú, ¿verdad? Le impediste que me convirtiera en su consorte principal. Son Jinran, eres un desgraciado. Jingxuan y yo llevamos años enamorados, y tú fuiste quien irrumpió. ¿Quién eres tú para interferir en su decisión? Sin ti, ya sería su esposa de nombre y derecho. Solo sonreí levemente entre enfadada y nerviosa, mientras bebía mi té mientras pedía que me sirvieran otra taza. Princesa, incluso sin mí, la noble consorte se habría opuesto. ¿De verdad crees que lo que hay entre tú y su Alteza es correcto? Perdona mi brusquedad, si no fuera por mi persuasión, quizá ni siquiera ocuparías el puesto de consorte secundaria hoy. Tú. Sus ojos se pusieron rojos y levantó la mano para abofetearme. Justo entonces Su Jingxuan irrumpió y la agarró de la muñeca. Basta. Ambas llevan herederos reales, ¿cómo pueden pelear así? Turron, quien les dio permiso para venir aquí y causarle problemas a Jinran.
La imagen de bondad, dignidad y virtud que con tanto esmero había construido se había grabado profundamente en su corazón. No tuve que decir ni una palabra, él naturalmente asumió que ella era la culpable. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz tembló. Jing-Xuan. Yo. No puedo aceptarlo. Deberías haberme nombrado consorte principal. Ya basta. Bajó el tono interrumpiéndola sin piedad. Luego se suavizó atrayéndola a sus brazos. Acabas de ser nombrada consorte del príncipe heredero. La situación es delicada, debemos mantenerlo todo en secreto. Turrón, no me lo pongas más difícil, ¿de acuerdo? Hizo un puchero aún reticente pero finalmente asintió. Al salir, me lanzó una mirada venenosa. Cuando las puertas se cerraron, Su Jing-Xuan respiró aliviado antes de girarse y abrazarme. Ya has sufrido bastante, Jinran. Aunque ella sea emperatriz y tú solo seas consorte imperial, no permitiré que te intimide. Solté una suave carcajada, mi brazo rodeándole la cintura, mi voz tierna como el agua. Ya te lo dije antes, mientras pueda estar a tu lado compartiendo tus cargas, ni siquiera la muerte me arrepentiré. Ser emperatriz no es nada digno de presumir. Quiero ser emperador. Su Jing-Xuan no me decepcionó. La furia del emperador hacia el expríncipe heredero agravó su enfermedad y, en cuestión de meses, falleció. Tras ascender al trono, Su Jing-Xuan nombró emperatriz a Lan Turrón, pero seguía visitando mi palacio con frecuencia. Le preocupaba que si se mantenía alejado, Lan Turrón tendría más oportunidades de atacarme. La he consentido desde pequeña, no te pelees con ella. Siempre te apoyaré. Siempre respondía con suavidad, mostrando mi profunda gratitud. ¿Pero me visitaba solo por preocupación por mi seguridad? No del todo. Después de 2 vidas, conocía a Su Jing-Xuan demasiado bien. Una vez arrastré a Lan Turrón al estanque conmigo. Lo que más temía no era mi sufrimiento, sino que nuestros enfrentamientos pudieran herirla. Los médicos imperiales habían sido claros, ella llevaba un hijo real. ¿Y yo? Probablemente solo una hija. Dijo que una princesa sería igual de buena, pero los regalos para su embarazo siempre eran más numerosos, más ricos y de mejor calidad. Su Jing-Xuan, de verdad que no me decepcionas. Pero no importa. No vivirás lo suficiente como para que importe. Desde el día en que tomaste el trono, te he servido tus tónicos con mis propias manos. En ellos, un veneno que se filtra lentamente en la sangre, sin olor ni sabor. El trono imperial debe pasar por ti antes de que llegue a mí. Así que Su Jing-Xuan adelante muere. Lan Turrón y yo entramos en labor de parto el mismo día. Ese día Su Jing-Xuan yacía en su lecho de enfermo, su respiración era tan débil como una brasa moribunda. Cuando se supo que yo había dado a luz a un príncipe, mientras que la emperatriz Lan Turrón solo había dado a luz a una princesa, Su Jing-Xuan se quedó paralizado por un instante y luego habló en voz baja. Mi Jinran de verdad, nunca me ha decepcionado. Lan Turrón tuvo un parto difícil y estuvo inconsciente durante días. Durante ese tiempo visité a Su Jing-Xuan. Estaba demacrado con la tez cetrina, acurrucado débilmente en la cama. Al verme entrar, forzó una débil sonrisa. Jinran, de verdad, siempre me da satisfacción. Sonreí levemente. ¿De verdad? Entonces poder acompañar personalmente a Su Majestad al más allá también me produce una gran satisfacción. ¿Qué dijiste? Su frágil cuerpo se estremeció violentamente luchando por incorporarse como si quisiera agarrarme, pero la distancia entre nosotros era una que jamás podría cruzar. Por mucho que se esforzara, ni siquiera podía tocar el borde de mi túnica. Me quedé de pie junto a su cama, inmóvil como una flor venenosa. Su Majestad, las recetas que le he dado cada día nunca fueron pensadas para actuar tan rápido. Pero con la emperatriz y yo embarazadas, ninguna de las dos podía acompañarte en la cama. Los días de indulgencia y libertinaje de Su Majestad aceleraron la explosión del veneno. 2 vidas me habían mostrado la naturaleza de Su Jing-Xuan. Ante el poder se contuvo. Una vez coronado emperador, perdió la razón. Un hombre así no podría conservar el reino. Nunca estuvo destinado a conservar el trono, solo a servirme de trampolín. Cuando un hombre no es digno de ser rey, puedo enviarlo al infierno sin dudarlo. Miserable, ¿te atreves?
De haberlo sabido, te habría matado el día que nos conocimos. Sonreí con voz suave. No, Su Majestad. Siempre fuiste lujurioso. No importaba cuántas vidas hubieras vivido, no importaba cuántas veces nos hubiéramos visto, siempre cometías el mismo error. Sus manos arañaban el marco de la cama, clavando las uñas profundamente en la madera. Juraste vivir y morir conmigo. ¿Fue todo una mentira desde el principio? Me senté a su lado, empujándolo suavemente hacia atrás sobre las almohadas, con voz tierna. ¿Por qué dices eso? Cuando Su Majestad muera, descansarás en las tumbas imperiales. Cuando yo muera, también seré enterrado allí. ¿No es eso la vida y la muerte juntas? Sus ojos se desorbitaron, respirando con dificultad, tan entrecortada que le desgarraba la garganta. ¿Tú cómo puedes? Lo tapé con la colcha con movimientos tan delicados como si atendiera a un inválido frágil. Porque Su Majestad no es digna de ser una gobernante sabia. Así que esta concubina debe asumir la carga del reino en tu lugar. Inclinándome le susurré al oído, cada palabra era como un puñal en su corazón. Esposo. Su Majestad. Su Hingxin. Muere. Gracias por concederme el imperio. Lo guardaré bien para ti. La gruesa colcha cayó de repente sobre su rostro. Ya debilitado sin remedio, no tenía fuerzas para luchar. Fue tan fácil como poner una piedra sobre una brizna de hierba. Al final, dejó de moverse. Levanté la colcha, me levanté y abrí la puerta. Lang Chui esperaba y se arrodilló de inmediato. Saludos a mi señora. Miré al frente con voz serena. ¿La del Palacio Iquan ha despertado? Sí, mi señora. Ahora mismo está delirando, llorando hasta quedarse ronca por haber dado a luz a una princesa. Avancé a grandes zancadas y cada paso aplastó mi pretensión de poder. Déjala llorar un poco más. Pronto seguirá el camino de su Hingxin. Desdichada. ¿Cambiaste a mi hijo? Devuélveme a mi hijo. Lanturen se abalanzó sobre mí, pero los guardias la bloquearon. Levanté los decretos en mis manos, uno de la difunta emperatriz viuda, otro, el testamento de la difunta noble consorte. Emperatriz. ¿Te atreves a conspirar contra el difunto emperador, a vivir en el libertinaje y a engañar al reino? Guardias. Atrapen a esta emperatriz traidora y arrójenla a la prisión imperial. Se quedó paralizada. ¿Qué? Conspiración contra Su Majestad. Todavía me atrevo a negarlo. Espeté con voz gélida. Hace un momento Su Majestad yacía vestido con ropas diurnas, con el espíritu devuelto a los cielos. Los médicos imperiales encontraron su cuerpo repleto de veneno acumulado desde hacía tiempo. Veneno que solo la emperatriz tiene derecho a usar. El rostro de Lantur empalideció. Olvidó por completo su anterior lamento por haber dado a luz a una princesa. ¿Qué dijiste? Su Majestad. Su Majestad ha fallecido. No respondí. No. Mientes. ¿Cómo es posible que Su Majestad esté muerto? Imposible. Eres tú, miserable, quien lo incrimina y lo lastima. Te mataré. Sacó una daga de la manga y se abalanzó sobre mí como una fiera. ¡Qué lástima! Antes de que pudiera acercarse, los guardias se acercaron, le retorcieron el brazo a la espalda y la obligaron a arrodillarse. Me quedé allí con la mirada fría como si estuviera mirando a una hormiga, y la voz serena. Descansa tranquila, princesa. Por el bien de nuestros viejos lazos, le supliqué a la emperatriz viuda. No te condenarán a muerte. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Curvé los labios y bajé la voz como si le hiciera un gesto de bondad. Eres, después de todo, una belleza de gracia incomparable. Así que te concedan ser esposa de un militar y te envíen a la frontera. Que los soldados de la frontera te tomen. Incluso sin morir, una vida así bastaría para hacerla arrepentirse de cada aliento. Y podría presentarse como un servicio al reino, consolando a las tropas en lugar de ejecutarlas. La escena de mi vida pasada ahora era completamente opuesta. Yo, quien una vez se arrodilló y suplicó por ella, ahora poseía el decreto imperial que selló su destino.
Lanturren se quedó paralizada y se desplomó hacia adelante, aferrándose al dobladillo de mi vestido. No. No puedes. Los soldados de ahí afuera son monstruos. Ninguna mujer enviada allí tiene un buen fin. Son Jin-ran, te lo ruego. Dame la muerte, déjame seguir a su majestad. Siempre me has odiado, ¿verdad? Si debes odiarme, déjame morir. Levanté el pie y la aparté de una patada como si estuviera apartando la inmundicia. Así que sabes que esos soldados son depredadores. Sabes que ese lugar es un infierno para una mujer. Y sin embargo, en mi vida pasada, me empujaste con gusto a él, dejándome avergonzada, degradada, carcomida hasta la muerte por la desesperación. Me incliné ligeramente, mi mirada como una cuchilla de hielo. ¿No decías siempre que en este mundo todos son iguales? Entonces, ¿por qué llorar ahora, cuando te toca compartir su igualdad? ¿O nunca la has probado tú mismo? Me enderecé con voz aguda. Guardias, despachen a la princesa de inmediato. Tras librarme de las dos personas más peligrosas de mi vida, decidí depurar la corte. Su Jingxuan solo dejó un hijo, mi hijo, como heredero. Solo él tenía derecho al trono. Pero el nuevo emperador era aún un niño. El reino no podía quedar en manos de otro. Así que subí al estrado para contemplar el día dorado. Y me convertí en la emperatriz viuda, gobernando tras bambalinas. Desde ese día, el imperio estuvo en mis manos. Desde la cima del poder, con decenas de miles de funcionarios inclinándose a mis pies, supe que había triunfado. La noble consorte de antaño dispuse a vivir en serena comodidad dentro de un tranquilo palacio. Me había ayudado muchas veces, y no pagaría su bondad con traición. Aún así, su mirada sobre mí siempre era compleja. Lo se dijo un día, no eres tan inocente como pareces. El tribunal no sería lo que es hoy sin tu intervención. Sonreí sin prisa, sirviéndole el té. Simplemente me dejé llevar por la corriente. Me dejé llevar por la corriente. Dio un sorbo y soltó una risa débil y amarga. Bueno, que así sea. ¿Quién sabe cuántos enemigos has purgado? Que aún vivo disfrutando de todos los lujos. Supongo que debo agradecerte por perdonarme la vida. Sonreí con dulzura, con modales tan recatados como los de una nuera obediente. Es mi deber. Sí, todo lo que existe hoy fue mi diseño. ¿Y qué? Solo estando en la cima podría proteger verdaderamente a quienes deseaba proteger, aplastar a quienes necesitaban ser aplastados y permitir que la gente común, una vez pisoteada por el poder como yo en mi vida pasada, viviera en paz y seguridad, libre de miedo. Que el mundo me maldiga por ser una mujer ambiciosa, una usurpadora, una traidora a la propiedad. Mientras bajo mi reinado, las luces brillaban en cada hogar y las canciones resonaban en cada calle. En cuanto al bien y al mal, el mérito y la culpa. Que el futuro decida. El fin.